Saludos, como siempre me da mucho gusto saber de ustedes, qué bueno que nos podemos ver una vez más aquí para continuar con este curso de Sociología y Acción Cristiana. Y el día de hoy vamos a ver, como lo pueden ver en sus pantallas, a Max Weber. Nada más para quienes lo estamos viendo en vivo, ¿me pueden hacer favor de confirmar si están viendo realmente la pantalla donde está Max Weber? Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver a Max Weber y Max Weber tiene que ver con el tema o con el nombre del curso que estamos tomando, que es Sociología y Acción Cristiana, porque Max Weber, entre otros aportes a la sociología, tuvo que ver con un término que vamos a ver en esta sesión, que es acción social. Ahorita nos vamos a enterar de qué se trata todo esto, cómo están clasificadas y para qué le es de utilidad a la iglesia. Estamos ya en la recta final, solamente nos falta un autor más, que es Norbert Elias, para la sesión próxima. Y después de Norbert Elias vendrá la comparación de estas propuestas que hemos visto a través de todo este curso, de los diferentes sociólogos que hemos podido estudiar, sociólogos y protosociólogos, hacer un contraste entre lo que ellos dijeron, lo que ellos descubrieron más bien, porque más que decir descubrieron a través de sus investigaciones, y la propuesta de la sociedad, cómo debería de ser de acuerdo a las escrituras. En eso pues podríamos llevarnos muchísimo tiempo, pero solamente vamos a tomar una sesión como una invitación para que más adelante ustedes puedan profundizar con estos elementos que ya tienen, puedan profundizar entre el conocimiento humano y el conocimiento de la escritura. ¿Qué cosas son compatibles, qué no lo son? ¿Cómo está la sociedad actualmente? ¿Cómo debería de estar? Y cómo es que Cristo nos invita constantemente, no solamente Cristo, lo hablo por el tema del Evangelio y por ser cristianos, pero cómo la Escritura en general nos invita a vivir o de qué manera tendríamos que estar colaborando en que las cosas fueran de manera distintas a como son. Pero bueno, valga esto simplemente para comentarle que ya estamos por terminar este curso. Y sin más por agregar, entonces vamos directamente con Max Weber. Max Weber, él nació en Prusia. Prusia, pues obviamente ya no existe, entonces por eso es que está ahí la bandera de Alemania. Ya el lugar en donde él nació y vivió ya es territorio alemán. Él tenía una tendencia a ser liberal, por eso es que está ahí el burrito, como ya hemos explicado en otras ocasiones. De tendencia liberal, vivió entre 1864 a 1920. Fue sociólogo, economista, jurista e historiador. Es conocido por su análisis de la burocracia, el capitalismo y la ética protestante. Y esto también es muy importante para nosotros porque así como lo hemos visto con otros autores, Max Weber hizo una reflexión muy importante acerca de el protestantismo, específicamente el calvinismo, y cómo su manera de pensar influyó en el sistema capitalista, lo cual desembocó en que Estados Unidos pudiera ser la potencia económica que es actualmente. Si Estados Unidos tiene esta capacidad y este poder y este liderazgo en el mundo, pues mucho tiene que ver con la doctrina de la predestinación de los calvinistas, pero eso lo vamos a ver ya hacia el final de la sesión. Entonces, Max Weber escribió un libro que se llama Economía y Sociedad. Em, Este libro se publicó de manera póstuma en 1922. Una vez fallecido Max Weber, su esposa se encargó de ordenar sus escritos. Pasó algo muy parecido como lo que sucedió con Karl Marx, que era una revolución de pensamientos, pero a la hora de hacer un escrito no era muy organizado, que digamos. Max Weber sí era un poco más o un bastante más metódico, pero este trabajo en realidad fue más mérito de su esposa, que recabó las notas de Max Weber y las pudo organizar de tal manera que se pudo hacer la publicación. De hecho, este libro de Economía y Sociedad fue escrito originalmente en alemán y
hay una sociedad de sociólogos, valga la redundancia, muy importante, que dio un reconocimiento a este libro como el libro más sobresaliente de sociología en el siglo XX. Entonces es un libro bastante importante y muy reconocido. Aquí vamos a recuperar algo del aporte de Durkheim, donde, si recordamos, Durkheim nos decía que, déjenme presentarles aquí el texto. Durkheim decía que los hechos sociales pueden ser explicados solamente a través de otros hechos sociales. Esto lo mencionamos cuando hablábamos acerca del suicidio y poníamos el ejemplo en el que Durkheim decía, el suicidio no puede ser explicado por la cantidad de gente deprimida que hay o por las emociones que tenga una persona. El suicidio se explica porque hay una serie de factores alrededor a nivel macro, a nivel social, que engendran un hecho social nuevo y en este caso es el suicidio y pusimos algunos ejemplos en la clase anterior. Sin embargo, Max Weber dice no. Él parte de que los hechos o los eventos sociales parten de la suma de microeventos y que estos microeventos masificados terminan dando forma a la sociedad y eso solo que estos microeventos en gran escala son los que realmente producen los fenómenos sociales. Entonces, a Max Weber, la manera en que nosotros llamamos a esta manera de abordar los problemas sociales, lo llamamos individualismo metodológico, individualismo metodológico. Ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Y a él, Max Weber no le llamó a los hechos sociales, no les llamó hechos sociales, sino que les llamó acciones sociales. Entonces, por un lado tenemos a Durkheim con el holismo sociológico, que el holismo es que esto, un todo explica las cosas aisladas. Y el individualismo metodológico es al revés. Las cosas aisladas le dan forma al todo. Pero ahorita vamos a verlo con un ejemplo más claro. Entonces, Durkheim le llamó a estas situaciones hechos sociales, a grandes cosas que pasan y que engendran otras grandes cosas. Sin embargo, Weber dijo, yo no comparto eso, yo le llamo acciones sociales, que son cosas pequeñitas, que hechas, una cadena de cosas pequeñitas producen algo visible a nivel social, pero parte de lo micro. Eh, ¿Cómo lo podemos explicar de mejor manera? Las acciones sociales se pueden definir de manera muy sencilla y son acciones dirigidas hacia otras personas. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos aquí, eh, una mujer está delante de un podio hablando, está mostrando una serie de gráficas y entonces está tratando de convencer a sus escuchas de que donen fondos para rescatar a los gatos callejeros. Eso es un hecho social, perdón, eso es una acción social, eso es una acción social, porque el hecho de hablar, esta acción de hablar, está dirigida hacia otras personas y tiene como fin convencerlos de que donen fondos para que los gatitos de la calle pues ya no sean gatos callejeros. ¿Qué otra acción social podemos tener? Tenemos ahí en la imagen, en la parte superior, a una persona donando alimentos a alguien que se encuentra en situación de calle, a un indigente. Eso también es una acción social. Es una acción dirigida del que tiene el poder de compartir sus alimentos hacia el que está necesitado de recibir alimentos. Esa es una acción social muy sencilla. Ahora, tenemos un tercer ejemplo, que es un niño que se está levantando de la silla en el transporte público y le está cediendo el lugar a una mujer embarazada. Eso también es una acción social. Otra vez, es una acción o un acto dirigido de una persona hacia otra. ¿Ok? Eh, Durkheim diría que dentro de su manera de conceptualizar la sociología, esto no es importante, porque está mostrando hechos pequeños que para él no son relevantes. Para Durkheim es,
movimientos grandes, movimientos masivos o situaciones a gran escala que explican y que se traducen en una influencia hacia lo más pequeño, hacia lo micro. Pero insisto, para Max Weber esto no es así, es en sentido contrario que funcionan las cosas. Déjenme nada más hacer nuevamente un énfasis en esto para que no haya ninguna confusión. Acción social es la manera de Weber de explicar cómo funciona la sociedad. Acción social es de lo pequeñito hacia lo grande. Hecho social es la manera en que Durkheim explicaba las cosas que suceden o los fenómenos que suceden a nivel social, es decir, de lo grande a lo micro. Entonces, una cosa es una acción social, que es lo pequeño, y otra cosa es el hecho social, que son de los grandes hacia los pequeños. Y una vez hecha este énfasis, las acciones sociales las clasificó Max Weber en cuatro categorías. La primera de ellas se llama meta racional. Meta racional. Y esto quiere decir que hacemos lo que hacemos o que tenemos acciones sociales, hacemos lo que hacemos por un beneficio tangible con base lógica. Con un ejemplo, ¿a qué se refiere esto? La persona, una mujer que está en es que aquí les llamamos, como estamos muy influidos por Estados Unidos, les llamamos call center, un centro de atención a llamadas. Una mujer que está en atención al público remota recibe una llamada de un cliente que está enfurecido, está muy enojado. Y entonces ella lo sigue atendiendo de manera muy amable. Esta es una acción social porque es el acto de una persona dirigido hacia otra persona. En este caso es el acto de la persona que atiende el teléfono, está tratando con amabilidad hacia otra persona que es la que se está quejando de un servicio. Entonces, ¿por qué esto es una acción social metarracional? Porque esta mujer está dando esta atención paciente y amable, porque sí tiene un beneficio tangible con base lógica. ¿Cuál es el beneficio que esta mujer recibe? Su pago. El dinero que recibe cada semana, cada 2 semanas o cada mes, hace o la impulsa a que atienda de manera extremadamente amable a una persona que tal vez en otras condiciones no atendería de esa forma. Eso es el beneficio tangible con base lógica. Es lógico necesitar dinero y quererlo, y lo tangible es que aquí tengo mi tarjeta con los créditos, el dinero que he ganado, o los billetes y las monedas que me dan cada vez de que me pagan. Eso es tangible y tiene una base lógica. Otra de las acciones sociales, la segunda categoría, se llama valor racional. Valor racional. Y esta dice que hacemos lo que hacemos porque aunque perdamos algo en el camino, los valores que implica esta acción son superiores a lo que se perderá. Otro ejemplo para poderlo tener claro. En el caso de la mujer que está abrazando a otra, ahí habría una acción social de valor racional porque vamos a imaginarnos que ella está perdonando a la que está llorando. Le está otorgando el perdón por alguna situación que hubo entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que podría estar perdiendo la mujer que está perdonando? Pues podría estar perdiendo parte de su orgullo de decir yo no te voy a perdonar, pero te estoy perdonando, estoy dejando a un lado mi orgullo, mi sed de venganza, mis ganas de desquitarme, pero lo está haciendo porque el valor que implica la acción del perdón es superior a lo que ella está perdiendo. La acción de perdonar es superior a las ganas de vengarse, de tomar revancha o de mantener a la otra persona lejos. El segundo ejemplo, vamos a poner el caso de el hombre en traje que tiene un sobre en la parte de arriba. Y para quienes nos congregamos, el hecho de ofrendar o de diezmar también es una acción social de valor racional porque se está perdiendo algo, claro que sí, se está perdiendo una cantidad de dinero que alguien querría utilizar para otra cosa, pero sabe que el hecho de diezmar o de ofrendar
implica un valor superior o responde a un valor superior de lo que está perdiendo. ¿Ok? El tercer ejemplo que está en la parte superior de la pantalla es un grupo de personas que comparten su tiempo con personas que están, en este caso, por ejemplo, en una dificultad de movilidad porque están en silla de ruedas. Entonces, aquellas personas que dedican tiempo a atender a otras que están en una situación de desventaja y que lo hacen sin recibir una paga a cambio, porque si recibieran una paga a cambio, entonces estaríamos hablando de la categoría que vimos atrás. Entonces, estas personas están ejerciendo una acción social de valor racional. Pierden algo, pero ese algo que pierden lo dan a cambio de obtener o de estar al servicio de un valor que es superior a lo que están perdiendo. ¿Ok? La siguiente categoría es una acción social afectiva. Y estas acciones sociales afectivas, desde mi punto de vista, son un tanto peligrosas. Les voy a poner aquí unos ejemplos, les voy a mostrar unos ejemplos, pero pueden ser utilizados en sentido positivo, pero de todas maneras siento que siguen siendo peligrosas porque me parece que generan una capacidad de manipulación muy importante de quien lidera a quien recibe la orden, que también vamos a ver en unos momentos tipos de liderazgo vinculados a esto. Una acción social afectiva son aquellas impulsadas por emociones o estados de ánimo momentáneos, y esto es lo importante. Acción que es impulsada por emociones o estados de ánimo momentáneos. Y hay personas que tienen maestría en generar emociones fuertes de tristeza, de alegría, de éxtasis, de enojo en otra persona y aprovechando esa emoción instantánea y breve, manipulan para poder obtener lo que ellos quieren tener. Estas acciones contrastan con las acciones racionales que acabamos de ver atrás, tanto las de valor como ahorita recupero el nombre, están basadas en la razón, pero estas no. Las anteriores son racionales y tienen fines deliberados o siguen una tradición. ¿Qué ejemplos les voy a poner de esto? Cuando dos deportistas, en este caso boxeadores, tienen reglas muy claras de lo que se vale y no se vale, aunque estén en un deporte que es violento. No se valen golpes bajos, no se valen golpes en la nuca, no se valen, en el caso del box, por ejemplo, no se puede morder, no se pueden hacer estas cosas. Pero una acción social afectiva es cuando un boxeador le da un golpe a otro, por ejemplo, una vez que la campana ya sonó, la campana de terminación del round, el boxeador no se detiene y le da un golpe fuera de tiempo a su contrincante. Esto es una acción social afectiva. ¿Por qué? Porque está siendo impulsada por una emoción o un estado de ánimo momentáneo, que podría ser que el otro boxeador lo provocó, que le susurró al oído algo que no le gustó, o que ya en las previas a la pelea ya había una animadversión bastante marcada entre estos dos competidores. Eso es una acción social afectiva. O como también podemos ver ahí en la pantalla, puede ser cuando un jefe regaña o le llama la atención a uno de sus trabajadores, pero no por una razón válida y no de la manera correcta, sino que puede llamarle la atención insultándolo, siendo de alguna manera violento o agresivo por una situación que realmente no lo ameritaba. Y estas acciones, una vez más, son impulsadas por un estado de ánimo momentáneo que pudiera ser que el jefe en ese momento tuviera mucha presión encima, estuviera frustrado por alguna situación o estuviera pasando algo que lo sacara de su estado normal de comportamiento. Entonces, Weber llama esto acción social afectiva. Y vamos con la última clasificación, que son las acciones sociales tradicionales o por tradición. Esta es que hacemos lo que hacemos simplemente porque siempre se ha hecho así. No hay otra razón. Pues así somos.
Los Guzmán somos de carácter muy, de temperamento difícil, pues es que así somos, ¿no? Y siempre hemos sido así, y lo hacemos pues, porque siempre hemos sido así. O les voy a poner otros ejemplos que son mucho más trascendentes. La gente que va a los católicos, por ejemplo, que van a una misa, y perdón, pero lo digo específicamente a los católicos porque al ser la población mayoritaria, o sea, la que se identifica más con la tradición católica, pues es más común encontrar católicos que no son católicos, que van a misa alguna vez durante la celebración de una boda o de un bautismo o algún otro evento social relevante, pues vamos porque pues así se hace, ¿no? Y nos bautizamos, pues porque es costumbre bautizar a un niño muy pequeño y ¿por qué lo haces? Pues no sé, pero siempre lo hemos hecho así. O puede esto ya tomar un tinte un tanto más peligroso cuando es un cristiano asistiendo a una congregación o un católico que verdaderamente sea sincero y que vaya a misa cada domingo, pero que se vuelva ya un ritual. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque es lo que se hace los domingos, pero eso no es razón suficiente cuando hablamos de temas espirituales. Y esto puede trasladarse también a ¿por qué nos casamos? Bueno, pues porque es lo que sigue, ¿no? O sea, una vez que tienes cierta estabilidad económica o tienes cierto compromiso con alguna otra familia, pues te casas porque es lo que sigue, ¿no? Sin realmente estar consciente de lo que estás haciendo cuando te vas a casar. O ¿por qué después de casarse, pues uno tiene hijos? Bueno, pues porque es lo que sigue, ¿no? Porque eso es lo que así se hacen las cosas. Y pues no necesariamente tiene que ser así, pero es como una rutina. Eh, voy a un ritual religioso porque pues es lo que hacemos. Y luego, después de un tiempo de noviazgo, me caso, pues porque es lo que sigue. Y después de un tiempo de casado tengo hijos, pues porque es lo que sigue. Y finalmente formamos una familia y la consolidamos, pues porque es lo que sigue, ¿no? Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, o sea, desde luego, digo, yo me casé, eh, no tuve la posibilidad de tener hijos, pero pues me casé, tengo una familia, nada más que en mi caso particular, pues sí éramos conscientes gracias a la congregación en donde nos encontrábamos, de que nos ayudaron a entender que el casarnos no era simplemente pues te casas porque es lo que sigue, sino estás adquiriendo un compromiso con Dios y es para toda la vida. Y si vas a tener hijos, pues no es porque es lo que sigue, sino porque estás también teniendo una responsabilidad y quieres compartir la experiencia de la vida con los hijos que vas a tener y vas a comprometerte a ponerlos al servicio de Dios, no porque es lo que sigue, ¿no? Entonces, es muy fácil que nuestras acciones sociales se vuelvan acciones sociales por tradición, porque es lo que sigue, ¿no? Ok, en las acciones sociales, las sociedades modernas tienden cada vez más a la persecución de acciones sociales del tipo meta-racional, que es el término que se me estaba escapando hace un momento. Y recordando que es una acción social del tipo meta-racional, son acciones que dirijo hacia otra persona porque me reportan un beneficio tangible y porque son de orden lógico. Yo atiendo bien a alguien porque me van a pagar y porque el dinero lo puedo ver. Eso es una acción social meta-racional. Entonces, y de manera deliberada, puse la ilustración de las que ya hemos visto, tomé una de cada clasificación, puse en tamaño más grande la que representa la acción social meta-racional, porque nuestras sociedades tienden cada vez más a ese tipo de acciones. Ya las acciones por tradición, cada vez las tradiciones son menos, aunque sí las hay, y aunque luego hay algunas nuevas. Pero este tipo de vamos a hacer esto porque es tradición, cada vez se pierde más. Las identidades nacionales están cada vez más marchitas porque las cosas que nos unen como, por ejemplo, venezolanos, como peruanos, o como bolivianos, o como mexicanos, o cualquier otro país de cualquier parte del planeta,
Esa manera de identificarnos uno con el otro cada vez está más diluida. Por la razón que ya hemos estudiado antes, de que las sociedades tienden a ser cada vez más individualistas, de mentalidad más independiente y más, primero voy por lo mío, y cada vez es menos la visión de que funcionamos como grupo, no como individuos, simplemente interactuando de manera casi obligatoria. ¿Por qué las sociedades modernas deberían de tender cada vez a ser más del tipo metarracionales? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, en teoría la ventaja es que podrían reunirse dos contrarios, como los que están en los podios azules, y hablar de sus puntos de vista de manera racional, de manera pacífica y de manera sincera para poder intercambiar ideas y llegar a un acuerdo que beneficie a a todo el grupo social. Sin embargo, como vemos en la parte de abajo, aunque las sociedades tienden a ser de tipo metarracionales, pues los resultados no siempre son los más adecuados, porque lejos en algunas sociedades de llegar a discusiones civilizadas, las discusiones y sobre todo a nivel político de temas que son complicados, como dicen por ahí, de política, deporte y religión, difícilmente debe hablarse en una reunión tersa, pues terminan volviéndose en conversaciones de insultos, de desacuerdos no bien manejados, que pueden escalar inclusive hasta el grado de violencia, como está ahí en la fotografía, que es de la Cámara de Diputados de México en algún momento, cuando hubo un desacuerdo entre los diputados y pues decidieron arreglarlo a golpes, ¿no? Que es pues lo que no debería de suceder. Ok. Esto que acabamos de ver, este tipo de acciones sociales, vamos a tenerlo en la mente, vamos a guardarlo un momento ahí, estas cuatro acciones sociales, tienen que ver con los múltiples intereses que tuvo Weber a lo largo de su vida. Y ahorita vamos a ver cómo se aplican a estos intereses. No los vamos a ver todos, vamos a ver varios de ellos, pero podemos citar como los principales que Weber trabajó. Él estudió el comportamiento racional. Él estudió la organización burocrática, estudió la autoridad carismática, también la ciencia libre de valores. Y por decir libre de valores no significa que sea una ciencia malvada, sino que simplemente él postulaba que la ciencia es ciencia, que el conocimiento es conocimiento y ya. Y que luego quien lo use para bien o para mal, bueno, es otra cosa. Pero que la ciencia no debe de ser tendenciosa, debe de respetar los resultados que obtenga, eh, sean los que fueren. También estudió la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este momento, en las siguientes diapositivas, vamos a adentrarnos ligeramente en el comportamiento racional y la autoridad carismática. Y entonces, ahora sí vamos a rescatar de nuestra mente las acciones sociales que acabamos de estudiar, porque estas acciones sociales son practicadas por diferentes tipos de autoridades, algunas más racionales, algunas menos racionales, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo tenemos que hacernos una pregunta acerca de la autoridad, que es lo que vamos a ver, de los tipos de autoridad y los tipos de acciones sociales que desempeñan? ¿Cómo se desarrolló el poder de la autoridad como lo conocemos hoy? Es decir, ¿por qué para nosotros una autoridad es una autoridad y por qué una autoridad que todavía ejerza su capacidad de gobierno y de regulación debería de seguir siendo respetada? Bueno, originalmente la capacidad de hacer daño físico o de poner en riesgo de morir a alguien era el origen real del poder de quien representaba la autoridad. Mientras mayor la capacidad de daño, mayor la autoridad disponible. O sea, originalmente el más fuerte era el que podía ejercer la autoridad por esta capacidad de dañar físicamente o inclusive de matar a alguien más. Pero con el paso del tiempo, ya ahora no siempre es la fuerza física la que ejerce influencia en los individuos,
los músculos y las armas han sido cambiadas por símbolos de poder como los trajes, los hábitos religiosos o algunas otras señales visibles que evocan la capacidad de ejercer algún daño o perder algún favor. Entonces pasamos de los músculos a los trajes, ¿no? Pasamos de los músculos a las credenciales. Por ejemplo, si yo veo que alguien se me acerca en mi país y me muestra una credencial de una placa de policía, pues así como son las cosas en México, pues yo en lugar de sentir respeto sentiría miedo. No tiene que ser un policía físicamente fuerte, ni siquiera tiene que ser un policía armado, pero la placa que me está mostrando en mi mente representa lo que antes representaban los músculos. Como sociedad hemos ido modificando los símbolos de poder. Eh, Ahora, haciendo una comparación ahí en las ilustraciones que están incluidas. Lo que antes era un músculo muy fuerte, ahora lo puede representar un traje, o una marca, o una placa. Lo que antes era un músculo muy chiquito y muy débil, pues entonces ahora lo puede representar en lugar del traje de marca y muy caro, pues una playera como la que hoy me puse, o ¿cómo le dicen? Una remera, creo, en otros países. Entonces no es lo mismo el que usa un traje al que usa pues una humilde remera o polo o camiseta, como decimos aquí en México. Los símbolos de poder han cambiado, pero siguen estando presentes. Y desde luego la fuerza física sigue estando presente, ¿no? De hecho, un policía que no venga armado, de todas maneras, uno sabe que puede convocar a alguien, a otro refuerzo que sí esté armado, que me pueda llevar a prisión y que termine ejerciendo fuerza física sobre mí. Al final, la fuerza física no ha desaparecido, pero está mucho más regulada y bueno, debería de estar mucho más mesurada y más acotada, más delimitada. Sin embargo, en algunas sociedades donde el régimen legal no es fuerte, pues lo que es fuerte sigue siendo la fuerza. Y si no es la fuerza física, es la fuerza de las armas. Eso no ha cambiado. Entonces, una vez explicadas los símbolos de autoridad, vamos a conectar las acciones sociales que ya vimos con los tipos ideales de autoridad. Y ya vimos que la autoridad no siempre tiene que ser fuerte físicamente. Entonces, cada tipo de acción social de las que vimos hace un momento está asociado a un tipo de autoridad específica según el criterio de Max Weber. A las acciones racionales, la persona que atiende el teléfono respetando o siendo tolerante con el cliente, que es difícil, a estas acciones racionales las representa la autoridad racional legal. ¿Qué es una autoridad racional legal? ¿Cuáles son sus características? La autoridad racional legal está basada en normas y leyes. Esto es lo principal. Hay normas y leyes. Las demás no lo tienen. Las demás no hay un documento escrito que te vincule o que diga que tienes que tener cierto nivel de comportamiento. O al menos no es la principal fuente de poder. Entonces, la autoridad racional legal está basada en normas y leyes impersonalmente establecidas, es decir, no escribe una ley para ti en específico, o no debería de ser así. La ley debería estar escrita para que todos la respeten, o al menos el grupo dentro de la sociedad al que esta ley va dirigida. Por ejemplo, las fuerzas militares tienen leyes militares que son aplicables a los militares, no son aplicables a la sociedad civil, pero si hay un grupo específico al que van dirigidas. Y si tú perteneces a las fuerzas militares, entonces esa ley aplica a ti y a todos los demás militares, no solamente a ti, o al menos a Coto, así debería de funcionar la ley. Este tipo de autoridad es típica de los sistemas burocráticos. Y en un segundo vamos a ver qué es un sistema burocrático. Las personas obedecen porque las normas están institucionalizadas y reconoce la sociedad el poder del cargo que representa esta ley.
Entonces, en el caso de un oficial de policía, las, el comportamiento que él debe de tener y el que un ciudadano debe de tener hacia un representante de la ley está escrito, está institucionalizado, es decir, hay instituciones que resguardan estas leyes y que las pueden hacer valer, y que además la sociedad general, al ver el uniforme de un policía, al ver una placa policíaca, reconoce el poder que ese oficial de policía tiene. Ahora, de nuevo, estoy hablando desde el ideal de lo que Weber presentó. Y estamos viendo las situaciones ideales, porque entre el ideal de lo que él descubrió que funciona y cómo funcionan actualmente las cosas, desgraciadamente hay una brecha bastante importante. Ahora, para las acciones afectivas, ¿qué tipo de liderazgo es el liderazgo que ejerce acciones primordialmente afectivas? A este tipo de autoridad se le llama autoridad carismática. Hemos escuchado en varias ocasiones, en algún momento de nuestras vidas, que ese líder es muy carismático o que esa persona es muy carismática. Bueno, cuando nos referimos a este tipo de personalidades o de autoridades, estas autoridades suelen ejercer acciones afectivas y no es como en la ilustración que te golpee, pero para esclarecer esta situación vamos a ver el concepto. La autoridad carismática está basada en las cualidades excepcionales de una persona que inspira devoción y lealtad, como pueden ser los líderes religiosos, los revolucionarios o simplemente figuras carismáticas que pudieran ser en estos días un influencer, un youtuber, un TikToker o cualquier, generalmente joven, porque es una generación muy joven, que ejerce su poder de influencia a través de las redes sociales. Ellos son autoridades carismáticas. Los seguidores creen en la visión del líder y lo consideran dotados de cualidades únicas. Y como les mencionaba hace un momento, me parece que el tipo de acción social más riesgoso, más peligroso, y el tipo de autoridad más también riesgoso, más peligroso, porque si se ejerce de manera equivocada, son los que precisamente como saben despertar emociones rápidas, intensas y muy eh, conmovedoras, pues son las que tienen la capacidad de manipulación más en corto plazo, de manera instantánea. Entonces, este tipo de autoridades, al inspirar devoción y lealtad, pues pueden generar desde acciones benéficas, por ejemplo, despertar la compasión de una persona por otra y entonces actuar en consecuencia, hacer algo bueno por alguien más, pero también pueden despertar odios, rencillas y rencores reales o percibidos. Y por eso es que está ahí los dos boxeadores, utilicen nuevamente esa ilustración para poder mostrar que una autoridad de tipo carismática puede ser un tanto peligrosa si no se tiene cuidado con este tipo de autoridad. Finalmente está la acción por tradición, cuya representante que utiliza o cuya autoridad utiliza más este tipo de acciones son las autoridades llamadas tradicionales. ¿Y a qué nos referimos con eso? Están basadas en la costumbre y las tradiciones que legitiman a las personas en el poder, como pueden ser las monarquías, los reyes de diferentes países que ahí siguen, que prácticamente muchos de ellos ya no tienen un poder real, o sea, real en el sentido de que puedan verdaderamente ejercer un poder, pero pues siguen los países teniendo monarquías, o los sistemas feudales, que esos, bueno, ya en pocas partes del planeta existían y de manera informal. La lealtad se fundamenta en la creencia de que esta autoridad ha existido siempre y debe respetarse. O sea, ¿por qué respetamos al rey? Pues porque sí, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque siempre se ha hecho. ¿Y por qué siempre se ha hecho así? Pues porque sí, ¿no? Y entonces regresamos al mismo punto de origen. Las sociedades modernas tienden más hacia los liderazgos racionales legales, pero nunca hay un liderazgo que responda 100% al tipo ideal. Es decir, el pastor de su congregación, por ejemplo, puede tener
puede ser ejercer una autoridad carismática, pero al mismo tiempo puede tener un porcentaje de autoridad tradicional, que de hecho sí, y también puede tener en cierta medida un cierto grado de autoridad racional legal. Para las autoridades de tipo espiritual tienden a ser más carismáticas y o tradicionales que de autoridad racional legal. Porque si un pastor, por ejemplo, me dijera a mí que no quiero, sino tengo que diezmar, pues entonces la mayor parte de los países no tienen un respaldo legal que pudiera obligar a una persona a diezmar. Eso tendría que ser más bien de voluntad propia, siguiendo el carisma y siguiendo la tradición que representa un pastor en este caso, por ejemplo. Ahora, para un juez, por ejemplo, un juez en una situación legal, un juez sí tiene una autoridad racional y legal, además, porque hay leyes que respaldan, están escritas, leyes civiles que respaldan las decisiones que él tome y que son coercitivas, es decir, a mí me obligan a comportarme de cierta manera delante del juez porque si no puedo tener consecuencias inmediatas, tanto económicas o de que representen prisión, y eso pues no es conveniente para nadie, ¿no? Entonces, actualmente las sociedades modernas tienden más a este tipo de autoridad. eh, un juez no se le respeta porque tradicionalmente se le respete. Que de hecho sí, pero en realidad, en la actualidad, pues realmente a los jueces pocas veces se les respeta porque la tradición lo manda. Se les respeta por la fuerza legal que ellos representan y las consecuencias que puede tener para las personas. Entonces, acabamos de ver acerca de Weber el comportamiento racional y la autoridad carismática. Ahora vamos a entrar a otro de sus temas, que fue la organización burocrática, que está muy relacionada con lo que acabamos de ver. Y para poder entenderlo mejor, conservé la diapositiva que recién vimos y simplemente cambié la telefonista que está en el call center o en el centro de atención de llamadas. Lo modifiqué y ahora estamos viendo a un bombero y a una auxiliar del departamento de bomberos que se queda haciendo trabajo de escritorio y a un lado un organigrama. Entonces, ya vimos que las acciones racionales tienen autoridad racional legal. Y este tipo de acciones racionales con autoridad racional legal pueden dar lugar a una burocracia sana. En América Latina el término burocracia está muy devaluado y esto vamos a hablar un poquito al final de esta lista de puntos que vamos a ver de una burocracia que realmente funcione como deba de funcionar. Las burocracias sanas tienen burócratas que se preparan en instituciones especializadas. Es decir, para quien lo esté viendo diferido, me voy a dar la licencia, la libertad de hablar de pues, un hermano en Cristo que tenemos en este momento aquí en vivo, que perteneció o pertenece, no sé si decirlo, a las fuerzas castrenses, es militar, no voy a decir su nombre para poder, porque no le pidió permiso de hablar de él, pero pues está aquí en este momento. Y técnicamente hablando, y no es, y otra vez quiero insistir en esto, es que decirle burócrata a alguien no es un insulto. En América Latina casi se ha vuelto un insulto, pero no es así. Y ahorita lo vamos a ver porque Weber fue el que eh, planteó cómo funcionan bien las cosas. En Estados Unidos hay burocracia y la burocracia funciona bien y sirve bastante bien. Entonces, alguien que trabaja en las fuerzas castrenses, técnicamente hablando, es un burócrata porque trabaja para el Estado. Y entonces, ¿un militar se prepara en instituciones especializadas? Pues claro que sí, desde luego que sí. No puede haber un buen militar que simplemente se levante hoy en la mañana un civil y diga, ah, hoy soy militar, ¿no? No puede ser eso, no existe. Tienes que ir a una institución especializada en donde te capacitan para ser militar y es una carrera como tal y muy seria con grados de licenciatura, maestría y posgrados. Ahora, tomando el ejemplo de un militar, ha obtenido certificaciones que acreditan esa capacitación.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo no puedo decir que soy militar y muéstrame tus credenciales. Ah, pues no tengo. Pues entonces no es así. Eso no funciona de esa manera. En la burocracia sana, los burócratas separan sus vidas personales de las laborales. De no hacerlo así, el riesgo de corrupción es muy elevado. ¿A qué me refiero con esto en específico? O más bien, ¿a qué se refería Weber con esto en específico? Porque no son mis palabras, son las de Weber. Cuando, por ejemplo, un juez no separa su vida personal de la vida laboral, el riesgo de caer en corrupción es muy alto. Porque si entonces un juez eh, decide que va a influir en que uno de sus familiares sea su secretario, es que tiene un nombre técnico, perdón, no soy abogado, entonces no recuerdo, pero es un secretario, tiene un nombre particular el secretario de un juez. Si el juez no distingue que su familia es su familia, pero su trabajo es su trabajo, y si une las dos cosas en la misma esfera, entonces llamará a su familia a que forme parte de su despacho, pero no de un despacho privado, sino del despacho público, que tiene como función pública. Y entonces esto complica las cosas, porque cuando tenga que ejercer autoridad sobre su secretario, si es que su secretario comete un error, pues entonces se le va a complicar demasiado hacer el uso de la autoridad que legalmente tiene, porque al mismo tiempo es familia suya. Y complica ya las cosas. En el caso, por ejemplo, de que a este juez, por alguna razón, uno de sus familiares cometiera algún delito y tuviera que, por alguna circunstancia, llegar a su juzgado este familiar suyo y lo tuviera que juzgar, pues como no tiene separada las esferas personal de la familiar, bien separadas, bien distintas, pues entonces caería en la tentación de corromper su puesto para no juzgar de manera imparcial a su familiar que cayó en el juzgado donde él es la cabeza. Entonces, en las burocracias sanas, los burócratas tienen bien separadas las funciones de las vidas personales de las vidas laborales. En América Latina suele suceder que se confunda demasiado esto y que da esto lugar a algo que se llama el nepotismo. Empezamos a mezclar las familias con los trabajos hasta que ya en el gobierno está metida toda la familia del político en turno y las cosas no funcionan así. O al menos eso fue lo que descubrió Weber. En las burocracias sanas hay una división clara del tiempo dedicado al trabajo y a las actividades personales. Y aquí sí creo que es una situación también complicada, que creo que por eso América Latina y varias partes del mundo, de hecho, ya no tienen unas burocracias muy sanas, porque esta división entre el tiempo dedicado al trabajo y a la actividad personal cada vez se va diluyendo más. Se entiende que hay profesiones que por su misma naturaleza no puedan tener una división clara. Regreso al tema, por ejemplo, de una actividad militar. No puede un militar decir, ¿sabes qué? Van a empezar una guerra, pero pues ahorita no puedo porque estoy en mi hora de descanso. Pues eso es imposible. O un bombero no puede decir, hay un incendio, pero pues ahorita estoy en la hora de mi comida y no puedo asistir porque no puede pasar. Hay profesiones que por su naturaleza están exentas de esta situación. Sin embargo, sí hay tiempos de descanso. Pero en México, y yo creo que en muchas partes de América Latina sucede, que es muy común que el burócrata que llega a sus horas de trabajo, pensando que empiece a trabajar a las 9 de la mañana y termine de trabajar a las 6 de la tarde con una hora de comida intermedia, en México es muy común que el burócrata llegue a las 9 de la mañana, registra su entrada y se va a desayunar. Y puede tardar una hora y media, y entonces después regresar, trabajar un poco, llega la hora de la comida, se va antes de que empiece, llega después de que termina, trabaja otro poco y si tiene alguna otra cosa que hacer, se va temprano porque tiene algo más que hacer.
Y entonces a eso se refiere que una burocracia que no tiene una división clara del tiempo dedicado al trabajo y a las actividades personales es una actividad que no es sana. Digo, una burocracia que no es sana. Termina pasando factura al gobierno de ese país. Una burocracia sana tiene reglas de operación que están estandarizadas y escritas en códigos accesibles a la sociedad. Es decir, los burócratas también tienen ciertos reglamentos, ciertas leyes, ciertas disposiciones que se publican en libros, en códigos, en reglamentos a las cuales puede acceder cualquier ciudadano y decir, estas son las reglas del juego y estas se tienen que cumplir. Y se les puede exigir que se cumplan. Las reglas se aplican a todos los involucrados y son impersonales. Es decir, en el caso, por ejemplo, regreso al tema militar, los militares tienen reglas que aplican a todo el cuerpo militar y son aplicables a todos los militares. No puede ser que se aplique a este sí y a aquel no, porque entonces las reglas de esa manera para la organización de un Estado no funcionan como deberían de funcionar. Los burócratas no están facultados para improvisar la aplicación de reglas no escritas. No puede uno de pronto decir como el mago, hoy va a funcionar de esta manera, aunque esté escrito que funcione de esta otra. La burocracia tiene un sistema muy rígido de organización. Hay una organización jerárquica con ejercicio del poder de arriba hacia abajo. Es decir, hay jefes muy claros, hay subjefes, hay ayudantes, hay cada vez niveles que van más abajo en la pirámide, que así funcionan las burocracias, que es como funcionan y así funcionan bien cuando las cosas se hacen como se deben de hacer. Y esta manera de trabajar se consideró en algún momento uno de los grandes inventos de la modernidad. La burocracia es compatible con los descubrimientos de Adam Smith y la división del trabajo. Nosotros ya en este momento de la humanidad podemos estar muy acostumbrados a esta organización jerárquica y burocrática. Sin embargo, no siempre fue así. En algún momento de la historia no hubo estas reglas claras, estas reglas escritas, estas reglas publicadas, estas normas aplicables a todos. Este tiempo separado entre la vida personal y la vida laboral, no existía eso. Y entonces, en algún momento, esto fue considerado como una revolución en cuanto a los sistemas administrativos, pero como todo sistema administrativo o como toda creación humana, trajo ventajas y también trajo desventajas. Y en algunos momentos las desventajas, que no las vamos a discutir en este momento, eh, fueron que las burocracias pueden ser extremadamente rígidas y que hay ciertos niveles de rigidez que no son, el humano no puede funcionar bien dentro de un nivel rígido y controlador en grados demasiado avanzados. Bueno, entonces ya vimos el comportamiento racional, ya vimos la organización burocrática, ya vimos la autoridad carismática. Vamos a cerrar con la ética protestante. Esto nos interesa muchísimo a nosotros. Weber, cuando trabajó acerca de esto, publicó un libro llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este libro lo publicó en 1905. Este libro sí lo publicó todavía en vida. Y ahí en la esquina superior izquierda tienen una primera edición en alemán de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esta ética protestante se fundamentó específicamente en la ética protestante calvinista. No estamos hablando del protestantismo en general, es específicamente calvinista. El capitalismo moderno, el del día de hoy, no se concentra solamente en acumular tanto dinero como se pueda, a diferencia de lo que muchos pudiéramos pensar. El capitalismo actual busca incrementar gradualmente las utilidades mediante un plan sólido, racionalmente establecido. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Este tipo de capitalista, de acuerdo con Weber, no disfruta de la totalidad del producto de sus inversiones, ya que las reinvierte en su negocio. Y entonces vamos a poner el ejemplo. Yo tengo cierta cantidad de capital, cierta cantidad de dinero. Y entonces, pues pongo una fábrica. Pero esta fábrica, junto con sus trabajadores,
junto con los obreros, pues producen riqueza, pero consumen riqueza. Es decir, dentro de la fábrica, pues tengo máquinas a las cuales necesito darle cierto grado de mantenimiento, necesito comprar ciertos insumos que no son, son consumibles, es decir, no duran durante mucho tiempo, sino que se consumen de inmediato. Y al mismo tiempo, la fuerza laboral, pues también necesita ser remunerada económicamente. Entonces, esa cantidad de riqueza que se produce, de ese total, se reinvierte porque así es necesario. Tenemos ahí la cantidad de riqueza que se produce, se empieza a multiplicar el capital y de ese capital solamente una pequeña parte, de acuerdo a Weber y a esta ética protestante calvinista, de esta riqueza que se produce, solamente una pequeña parte es tomada para el empresario y para su familia. El resto de la cantidad de riqueza producida se reinvierte en el negocio. Esta manera de pensar, de reinvertir, de producir, de ser próspero, se la debemos al concepto de predestinación de Calvino, procedente de Europa Occidental en el siglo XVI, antes del surgimiento del capitalismo. Y ahorita en un siguiente ejemplo vamos a ver cómo funciona esto de la predestinación de Calvino. ¿Qué tiene que ver la predestinación de Calvino en el sistema capitalista y en esta manera de pensar? El concepto de predestinación dejaba un campo muy amplio de incertidumbre entre quienes compartían esta postura teológica para tener alguna señal que diera certeza. En este sentido se pensaba de la siguiente manera. Pero antes de avanzar, estoy dando por hecho que sabemos qué es la predestinación, pero de manera muy general, para quienes estamos en vivo y para quienes lo están viendo diferido, básicamente la predestinación dice que Dios elige a quienes serán salvos, que una persona no puede ser salva si quiere, no puede llegar a la presencia de Dios y más adelante ser ciudadano de la Nueva Jerusalén de acuerdo a Apocalipsis. Eso no está en la capacidad del ser humano de decidir, yo quiero ser salvo, me interesa cómo le hago. Pues si Dios dijo que no, no hay manera, aunque tú quieras, no se puede. Entonces, esa postura de la predestinación de Calvino se extendió también al pensamiento económico. Este pensamiento o esta doctrina de la predestinación, pues generaba angustia en la gente porque decían, bueno, ¿y cómo puedo saber si soy salvo o si no soy salvo? ¿Cómo puedo yo saber si Dios me eligió para ser de los predestinados o si Dios no me eligió para ser de los predestinados? Y si Dios no me eligió, de acuerdo a la postura calvinista, no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, por muy bien que me comporte, por mucho que ame a Dios, por mucho interés que yo tenga en que mi familia y yo nos salvemos. Si Dios dijo que no, no hay forma. Entonces esto pues generaba mucha angustia en los seguidores de Calvino y desarrollaron una manera de pensar que decía, si trabajas arduamente, si eres próspero y no gastas en lujos, entonces puedes tener algunas pistas de que perteneces al grupo de los elegidos de Dios, de los preseleccionados para la vida eterna. Entonces, ¿qué hacía la gente que pensaba que quería saber si eran salvos o no eran salvos, si pertenecían al grupo de los predestinados o no? Pues trabajaban, como lo dice este pensamiento, trabajaban arduamente, trabajo muy fuerte, muy duro, eh, buscaban prosperar económicamente, buscaban tener riqueza, la más que se pudiera, y además llevaban una vida bastante contenida en cuanto a los gastos, o lo que aquí decimos, no gastar en lujos. Si seguimos esta fórmula de estos tres puntos, entonces, y si funciona, y si eres próspero y trabajas fuerte y no gastas en lujos, ¿qué es lo que nos dice este pensamiento calvinista? Entonces sí tienes un indicio de que muy probablemente perteneces a los que Dios va a salvar. Por eso es que la gente lo hacía. Este pensamiento se desarrolló combinado con el sistema capitalista, fue el caldo de cultivo
para la expansión de este nuevo sistema económico y las respectivas consecuencias sociales. O sea, es decir, si eras suficientemente próspero, suficientemente moderado y trabajabas muy fuerte, entonces, insisto, muy probablemente si eras salvo. Si no, pues no. Eh, y entonces, esta forma de pensar se desarrolló antes de la llegada del capitalismo, antes de que el capitalismo se desarrollara con la revolución industrial. Entonces, los calvinistas ya tenían con esta manera de pensar un requisito fundamental para ser prósperos dentro del sistema capitalista que se desarrollaría más adelante. Por eso es que les decía al inicio de esta conversación que si este grupo de protestantes no hubiera llegado a Estados Unidos, si hubiera llegado una ideología distinta a los Estados Unidos a colonizar, por ejemplo, el pensamiento católico, pues entonces muy probablemente los Estados Unidos no serían la superpotencia que son el día de hoy. Porque si son una superpotencia es gracias a este pensamiento calvinista de trabajo muy fuerte, de gastar poco y de reinvertir como lo vimos en la diapositiva anterior. Eso es fundamental para el capitalismo. Bueno, esta es la última diapositiva. Una vez dicho todo lo anterior, vamos a ver cómo a través de preguntas, cómo la iglesia y el pensamiento de Weber pudieran estar conectados. Y como lo hemos realizado durante los últimos estudios, eh, aquí lo que buscamos es desarrollar el pensamiento sociológico, es decir, buscar conectar las ideas de lo que ya sabemos, de lo que ya hemos estado aprendiendo, con esta nueva manera de pensar que estamos adquiriendo. Así que más que decirles cómo conecta el pensamiento de Weber con la iglesia, pues voy a dejar solamente planteadas unas preguntas que para quienes están tomando el curso de manera oficial en poliandes.com, pues entonces habrá un ejercicio, un trabajo que tendrá que contestarse. Los requisitos los mencionaré más adelante. Pero para quien lo está viendo en diferido o más adelante sin tomar de manera oficial el curso, pues podrán contestar por su cuenta para hacer una reflexión de cómo es que estas ideas de Weber pueden conectar con la iglesia. Primero, habría que mencionar las acciones sociales. Y ahora sí, hablando de acciones sociales, estoy hablando técnicamente de la acción social de como lo vimos en este estudio. Ya vimos que la acción social es una acción o un acto que desarrolla una persona y que va dirigida a otra persona. Eso es una acción social. Entonces, desde el punto de vista técnico, menciona las acciones sociales que tu congregación pone en práctica de manera regular. No hay congregación que no tenga acciones sociales. No la hay. No hay grupo humano que no tenga acciones sociales. No lo hay. No hay persona que no tenga acción social con otra. Esto es, desde el momento en donde te encuentras en la calle a una persona que no conoces y simplemente le dices buenos días, eso ya es una acción social. Entonces, ya sabiendo cuáles son las acciones sociales que ponemos en práctica de manera regular, haz una lista de al menos 10 y clasifícalas según las 4 categorías planteadas por Weber, las que acabamos de ver, que son las racionales, las racionales que son dos, las tradicionales y las afectivas. Explica por qué piensas que cada acción de las que tú menciones pertenece a esta categoría. Pregunta 2. ¿Qué pasajes bíblicos vienen a tu mente para fundamentar que las acciones sociales, es decir, los hechos unidos de los individuos, son los que verdaderamente dan forma a las sociedades? Voy a poner un ejemplo aquí para que no sea confuso. ¿Qué pasaje bíblico viene a mi mente para fundamentar acciones sociales? Me viene, por ejemplo, el pasaje donde Jesús cuenta la parábola, o más bien pues sí, la parábola de el buen samaritano. Aquí es lo que desarrolló el buen samaritano fue una acción social, porque fue el acto de una persona
dirigido, en este caso, al samaritano para ayudarle. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de acción social. Y de acuerdo a la narrativa de Cristo en este momento interpretada a través de la visión de Weber, esa es una acción social y ya habría que clasificarla de qué tipo. Si fue racional, si fue tradicional, si fue afectiva. Y entonces, ya tengo ahí un punto, tendría que poner algunos otros ejemplos más para empezar a ver cómo la Biblia conecta con esta manera de entender de Weber, lo que él descubrió Weber, cómo funcionan las sociedades. Pregunta 3: ¿qué pasajes bíblicos apoyarían la idea de que las sociedades se conforman y modifican a través de hechos sociales? La pregunta anterior fue a través de acciones sociales, que es lo que decía Weber. Esta pregunta es similar, pero ahora vamos a verlo desde la visión de Durkheim. ¿Qué pasajes bíblicos nos hablan de hechos sociales y cuáles son los resultados que éstas dieron? Eh, Podría decir, por ejemplo, me viene a la mente cuando Ciro de Persia decide dar luz verde para que los judíos regresaran a Jerusalén. Eso es un hecho social porque va desde una política pública, que es, porque esto no fue solamente un hecho que hizo Ciro como cortesía a los judíos. Ciro tomó la decisión de liberar a diversos pueblos, pero la Biblia solamente nos muestra lo de los judíos por obvias razones. Ciro tomó esta política de liberación de los pueblos y regresarlos a sus diferentes localidades para poder proteger las fronteras que eran de interés de Ciro. Pero en este momento Ciro no representaba a Ciro solamente, sino que Ciro era el representante de un imperio y esta acción es una política pública, no es un acto de una persona hacia otra, sino es la acción de un pueblo, el pueblo persa, hacia otro pueblo que es el pueblo judío. Entonces ahí tenemos un pasaje bíblico que apoyaría la idea de que las sociedades se conforman y modifican a través de hechos sociales. O como lo vimos la ocasión pasada, un hecho social se explica a través de otro hecho social. Punto 4. Una vez respondidas las dos preguntas anteriores, ¿cuál de las dos posturas consideras que es más sólida? ¿Cuál tendrá razón? Es decir, ¿qué, qué realmente explica las cosas que pasan en la sociedad? ¿Hechos sociales que dan forma a otros hechos sociales? ¿O más bien son las acciones sociales las que verdaderamente dan forma a lo que pasa en las sociedades? Ya que tengamos estos dos contrastes con fundamento bíblico, podemos empezar a pensar, pues tal vez esta o tal vez la otra, o puede haber algún otro descubrimiento interesante que pudieran tener. Punto 5. Piensa en los principales líderes de tu congregación y menciona el tipo de liderazgo que tienen, de acuerdo a los liderazgos que acabamos de ver de Weber, considerando las tres clasificaciones de Weber, y explica el por qué consideras que su liderazgo pertenece a esa clasificación en particular. No es necesario que comentes el nombre de la persona de la que estemos hablando. Y esta es una anotación para que quien haga su texto y lo entregue para fines de calificación, si usted prefiere no mencionar el nombre de la persona de la que usted hablará, pues está bien. Simplemente pudiera decir el líder de jóvenes o el pastor A, si le quiere poner una distinción, el pastor Z, el pastor K, y con eso nos entendemos. La palabra burócrata tiene una connotación negativa en América Latina. Sin embargo, la burocracia fue y es una excelente manera de resolver problemas complejos en organizaciones estables. Una burocracia que funciona bien no es un término denigrante. Una burocracia funcionando bien debería de ser más bien un motivo de orgullo. Y hay países que han conservado una burocracia sana, pero hay otros países como en México que no lo hemos logrado. Piensa en un líder de tu congregación y menciona si cumple con todos o algunos de los puntos mencionados en la diapositiva que se llama la burocracia sana, que son los puntos que les acabo de mencionar. Un burócrata va a una escuela especializada,
recibe una certificación oficial, separa su vida privada de la particular. Todos esos puntos, hagan una observación acerca de algún líder para ver qué pasa en esa radiografía, a ver qué sucede. Porque, aunque estrictamente hablando, un pastor o un líder espiritual no es un burócrata porque no trabaja para una institución del Estado, del gobierno, pues sí representa un gobierno que es el gobierno del reino de los cielos. Entonces, técnicamente hablando, es un tipo de burocracia. Nos vamos a dar esa licencia en cuanto a los términos para poder llevar a cabo este ejercicio que les planteo. Y la última pregunta, ¿qué opinión tienes de la información que recibiste acerca de la ética protestante y el capitalismo? ¿Qué es lo que piensas? Esta pregunta está muy abierta, no estoy siendo específico, la estoy dejando muy abierta para que ustedes puedan hacer una reflexión acerca de, sí, sí, qué bueno que llegaron, los protestantes a Estados Unidos, o mejor no hubieran llegado, o sí aporta esta manera de pensar al capitalismo, o fue Dios actuando a través de ellos. No sé, hay muchas maneras por donde entrarle a esta pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Ah, ya en este momento me encuentro con ustedes. Para quienes lo verán en diferido, ya saben que si quieren ser parte de estas conversaciones, son bienvenidos. Lo que tienen que hacer es inscribirse a poliandes.com cuando las convocatorias para los diferentes cursos que tiene la institución son lanzadas. Les sugiero que estén pendientes y para quienes nos quedamos en vivo, cortamos transmisión y seguimos con la conversación si hubiera algo más que añadir. Que tenga muy buena jornada y nos vemos muy pronto. Hasta luego.